Todo comienza con una pregunta que nadie quiere enfrentar. Una pregunta que incomoda incluso en silencio. ¿Cuándo una persona deja de buscar alivio y empieza a ser consumida por aquello que prometía salvarla? La adicción nunca aparece como un trueno repentino. Se forma lentamente, como una sombra que avanza sin ser vista, creciendo desde los rincones más vulnerables de la vida, antes de que exista la sustancia, la pantalla, el juego, o la persona que atrapa. Existe un vacío que no encontró palabras, una herida antigua que aprendió a esconderse tras sonrisas, obligaciones y rutinas. Desde la infancia, incluso desde los primeros vínculos, el cuerpo aprende qué hacer con el dolor: callarlo, evitarlo, disfrazarlo o anestesiarlo. Un abrazo que faltó, una voz que nunca llegó, un hogar donde el afecto era impredecible, o un ambiente donde amar significaba cuidarse del golpe emocional siguiente. Todo eso moldea un sistema nervioso que años después buscará desesperadamente cualquier cosa que haga el mundo un poco más soportable. En esa búsqueda silenciosa aparece la primera chispa de dependencia, una sensación momentánea de alivio, que parece abrir una puerta hacia un lugar donde por fin nada duele, y mientras esa grieta interna crece, el mundo exterior desarrolla máquinas cada vez más precisas para explotar la fragilidad humana, sustancias diseñadas para estimular, pantallas programadas para capturar, recompensas instantáneas que sustituyen el afecto, y algoritmos capaces de detectar cuándo una persona está más vulnerable que nunca. La adicción deja entonces de ser un problema personal y se convierte en un fenómeno estructural, donde el individuo pelea contra su historia, mientras la cultura lo empuja hacia el borde. Pero lo más devastador no es la caída, sino la razón detrás de ella. Nadie busca volverse adicto, solo busca un respiro, busca dejar de sentir por un momento aquello que lo persigue desde adentro: el miedo, la soledad, la presión, el trauma, la ausencia. Por eso, lo que esclaviza no es el placer, sino la necesidad de silenciar el dolor. Y así, paso a paso, la persona que alguna vez prometió control, empieza a descubrir que lo que la salvaba ahora la hunde, y que aquello que parecía darle vida en realidad estaba ocupando el espacio donde debería haberse construido su paz. En ese punto, la adicción ya no es un refugio, es una jaula diseñada no solo por la sustancia o el hábito, sino por todo aquello que faltó mucho antes. Y mientras la historia avanza, emerge una verdad que duele aceptar: nadie se vuelve adicto por gusto, se vuelve adicto porque en algún momento, la vida cargó demasiado para un corazón que solo quería encontrar alivio. A medida que la historia avanza, se revela que la adicción no surge únicamente del dolor, sino también del modo en que el cerebro aprende a sobrevivir en entornos donde la incertidumbre es la norma. El ser humano, desde sus primeras etapas, desarrolla un sistema de recompensa que actúa como brújula emocional. Aquello que brinda alivio se repite, aquello que genera tensión se evita. Con el tiempo, este mecanismo se vuelve una trampa silenciosa. Cuando la vida ofrece más tensiones que refugios, más golpes que abrazos, el cerebro comienza a registrar cada pequeña chispa de alivio como una salida de emergencia, y esa puerta, al principio opcional, se convierte en un camino cada vez más transitado. No es casualidad que muchas adicciones florezcan en momentos de transición emocional: duelos, rupturas, presión social, expectativas incumplidas, fracasos que el mundo exige esconder. En esos instantes vulnerables, una copa parece un descanso, una pastilla parece una solución, una pantalla parece un refugio, un mensaje de alguien peligroso parece un alivio disfrazado de compañía. Y mientras esa pequeña dosis de escape se repite, el cerebro reconfigura sus prioridades. Lo que antes calmaba ahora se vuelve necesario, y lo que antes era placer ahora se convierte en obligación. La adicción comienza a ocupar espacio, tiempo, memoria, decisiones. Ya no es solo un comportamiento, sino un centro gravitacional que altera la manera en que la persona ve el mundo. Las responsabilidades pierden color, los vínculos se desgastan, la capacidad de sentir se atenúa, y lo único que brilla es aquello que promete apagar el vacío por unos minutos más. En este proceso, la identidad comienza a fracturarse, se instala la vergüenza, esa sensación corrosiva de no reconocer la propia vida, y aún así no poder detenerse. La persona empieza a mentirse para sobrevivir: lo controlo, solo esta vez, mañana paro. Pero el mañana llega igual que el anterior, arrastrando la culpa como una cadena invisible, y mientras la sociedad observa desde lejos, juzgando sin comprender, se olvida de que la adicción es, ante todo, una forma desesperada de evitar hundirse en emociones que no fueron procesadas a tiempo. Quien cae no busca el fondo, busca huir de algo mucho más profundo que él mismo. Con cada repetición, con cada intento fallido de detenerse, la adicción se convierte en una especie de pacto oscuro entre el cerebro y la herida, un acuerdo que promete alivio inmediato a cambio de un deterioro lento.
y en ese intercambio silencioso, la persona se va desconectando de sí misma, de su entorno, de sus sueños, hasta que incluso la memoria de lo que solía ser parece un recuerdo borroso. Así, la adicción deja de ser un hábito para convertirse en un lenguaje emocional, una forma de expresar, sin palabras, todo lo que la vida jamás permitió decir. A medida que la dependencia avanza, surge una dimensión más compleja y silenciosa. La adicción no se sostiene solo por el alivio que ofrece, sino por el mundo interior que empieza a construir alrededor de quien la vive. La mente, en su intento desesperado de protegerse del caos emocional, crea una arquitectura interna, donde la sustancia, el hábito o la conducta se convierten en el centro de un universo íntimo, que proporciona estabilidad ilusoria. Allí, en ese refugio artificial, la persona experimenta una especie de orden emocional, un instante donde la tormenta interna se detiene y el ruido se apaga, pero ese orden es frágil, efímero, un espejismo que cobra un precio devastador. Con cada repetición, la adicción se convierte en un filtro que altera la percepción, los problemas se distorsionan, las prioridades se desdibujan, las relaciones pierden profundidad, las decisiones ya no se toman desde la voluntad, sino desde una necesidad que consume energía física y emocional como si se tratara de un segundo organismo viviendo dentro del mismo cuerpo. La persona empieza a moverse entre dos mundos, el mundo visible, donde intenta mantener una fachada de normalidad, y el mundo oculto, donde su dependencia gobierna con reglas inflexibles. En este punto, la adicción ya no es solamente un acto, sino un modo de interpretar la realidad. Cada emoción se vuelve sospechosa, la alegría parece hueca, la tristeza se vuelve insoportable, la soledad adquiere un peso que el cuerpo no sabe sostener, y es entonces cuando la adicción cumple su función más perversa. Ofrece una salida inmediata ante cualquier emoción que amenaza con desbordarse. No importa si la tensión proviene de un conflicto, de un recuerdo, o de una sensación de vacío, la respuesta es siempre la misma, siempre automática, y así, la persona deja de aprender a gestionar sus emociones, deja de enfrentarlas, deja de nombrarlas. La adicción le roba no solo el tiempo, sino también el lenguaje emocional, se convierte en un mecanismo que impide crecer, que congela la vida en un ciclo repetitivo, donde cada día es una copia borrosa del anterior. En esta fase, el aislamiento comienza a tomar forma, no porque la persona quiera estar sola, sino porque teme ser vista, teme ser descubierta, teme que alguien note que está perdiendo el control. La vergüenza se convierte en un guardián silencioso, que aleja a quienes podrían ayudar, y la culpa construye un muro invisible, que vuelve difícil aceptar cualquier tipo de apoyo. La vida se contrae, se achica, se reduce al mínimo necesario para sostener la ilusión de que todo está bien, pero en lo profundo, la persona siente que algo dentro de sí se está apagando, una especie de desconexión emocional que avanza como una sombra lenta. La adicción, que en un inicio ofrecía alivio, ahora se transforma en un compañero que exige sacrificios constantes, que pide más atención, más tiempo, más energía, y en ese intercambio desigual, la persona descubre que no solo perdió el control sobre su hábito, también está perdiendo el control sobre sí misma. Allí, en ese punto donde ya no es posible distinguir la herida del escape, comienza la verdadera dimensión del abismo emocional. En el punto en que la adicción ya no solo invade la vida emocional, sino también la identidad, aparece una fuerza que pocas veces se reconoce. La dependencia no se sostiene únicamente desde dentro, sino también desde la estructura social que la rodea. La historia de las civilizaciones demuestra que cada época ha creado sus propias formas de adicción, muchas veces disfrazadas de cultura, tradición o progreso. En la antigua Grecia se hablaba de la cracia, la incapacidad de gobernar los propios impulsos. En Roma, el exceso era visto como una forma de estatus. Durante la Edad Media, los monasterios advertían sobre el demonio del mediodía, una especie de vacío interior que llevaba a conductas compulsivas. Y en la modernidad, lejos de desaparecer, la adicción se ha refinado hasta volverse parte del tejido cotidiano. Las sociedades contemporáneas han construido un ecosistema donde la gratificación inmediata es un estándar, donde la espera es una rareza, y donde la dopamina fluye a través de pantallas, anuncios, estímulos y productos diseñados para crear microdependencias. La economía moderna ha aprendido a operar sobre la vulnerabilidad humana, convirtiendo la compulsión en una fuente de riqueza, la ansiedad en un mercado, y el vacío emocional en una oportunidad de consumo. Mientras tanto, la persona atrapada en su propia lucha interna no percibe que también está siendo empujada por fuerzas externas más grandes que su historia personal. El mundo exige productividad, impecabilidad, rendimiento constante, pero ofrece poca comprensión sobre el desgaste emocional que implica sostener esa apariencia.
Así surge una contradicción brutal. Se exige fortaleza a quienes fueron educados en el silencio emocional. Se demanda equilibrio a quienes cargan heridas no resueltas. Se pide autocontrol en un entorno construido para sabotearlo. Y cuando el individuo no logra cumplir con esas expectativas, aparece un sentimiento corrosivo de fracaso que alimenta aún más el ciclo adictivo. La adicción deja de ser solo una respuesta al dolor interno, y se convierte en un intento desesperado de sobrevivir a un sistema que nunca fue diseñado para la fragilidad humana. En ese paisaje, quien lucha contra su dependencia siente que el mundo sigue avanzando sin esperarle, que la vida de los demás continúa con una facilidad que parece inalcanzable, y esa sensación de quedar atrás profundiza la herida hasta volverla insoportable. Así, la adicción se refuerza no solo desde la química del cerebro, sino desde una cultura que glorifica la apariencia mientras castiga la vulnerabilidad. La persona empieza a sentir que su existencia se vuelve un territorio dividido entre lo que muestra y lo que esconde, entre lo que quisiera ser y lo que su dependencia le permite, y en ese conflicto silencioso, se gasta una energía emocional inmensa intentando mantener una imagen mientras la realidad interna se desmorona. Quien vive atrapado en este ciclo no lo hace por falta de voluntad, sino porque sostiene sobre sus hombros una batalla que el mundo nunca ve, la batalla entre la herida que pide ser atendida y la cultura que exige no mostrarla. Allí, en esa tensión constante entre la vida pública y la vida secreta, la adicción se arraiga con más fuerza, alimentada por una mezcla de dolor interior y presión exterior que lentamente va desgastando incluso la capacidad de imaginar una vida diferente. Mientras la adicción se afianza, aparece una dimensión que rara vez se muestra en la superficie: el conflicto interno entre lo que la persona sabe que debería hacer y lo que emocionalmente es incapaz de sostener. Ese choque invisible, esa guerra silenciosa entre la razón y la herida, desgasta más que la propia sustancia o conducta que la consume. Por un lado, existe la lógica, ese fragmento de claridad que reconoce el daño, que quiere detenerse, que imagina una vida diferente. Por otro, existe una fuerza emocional mucho más profunda, una que se formó mucho antes que la voluntad adulta, y que actúa como un imán que arrastra hacia el mismo patrón. Allí se revela una verdad dolorosa: la adicción no persiste porque la persona no quiera cambiar, sino porque está atrapada en un sistema emocional que nunca aprendió a funcionar sin ese escape. El cerebro, acostumbrado a interpretar el alivio como supervivencia, reacciona con desesperación cuando la persona intenta alejarse de aquello que lo calma. No es simple deseo, es miedo, miedo al vacío que aparece cuando la droga ya no está, miedo a enfrentar emociones que llevan años ocultas, miedo a mirar de frente la vida sin el filtro que anestesiaba cada sensación. La abstinencia no es solo física, es existencial. Es enfrentarse a una versión de sí mismo que quedó detenida en algún momento del pasado, esperando a ser acompañada, validada, reconocida. Ese choque entre el yo herido y el yo que intenta avanzar genera una sensación de fractura interna que la mayoría del mundo confunde con falta de fuerza, cuando en realidad es un proceso profundo de reajuste emocional. A esto se suma la memoria del cuerpo, que guarda cada experiencia de alivio como si fuera una instrucción vital. Por eso, incluso cuando la mente decide detenerse, el cuerpo tiembla, reclama, exige, suplica volver al único lugar donde alguna vez encontró calma. En ese estado de tensión permanente, la persona siente que vive dos vidas, una llena de buenas intenciones y otra regida por impulsos que no logra controlar, y en medio de ese conflicto surge un sentimiento devastador, la sensación de estar decepcionando a todos, incluso a sí mismo. La culpa se convierte en una carga diaria, un peso que se suma a la herida original y que alimenta el ciclo que parece imposible romper. Cada recaída se siente como una traición, cada avance como una mentira frágil, cada día como un examen emocional que parece imposible aprobar. Y mientras el mundo ofrece consejos superficiales como solo deja de hacerlo, nadie comprende que romper una adicción no es eliminar el hábito, sino reescribir la historia emocional que hizo necesario ese hábito. Allí, en ese espacio donde la persona intenta sostenerse entre el deseo de sanar y el miedo a desmoronarse, se gesta una lucha silenciosa que consume energía mental, fuerza emocional y esperanza. Quien atraviesa este proceso no está buscando destruirse, está intentando sobrevivir sin las herramientas adecuadas, intentando navegar un bosque emocional que se volvió demasiado espeso para caminarlo solo. En ese territorio oscuro, la adicción ya no se siente como una elección, sino como la única forma de seguir respirando mientras el mundo continúa sin detenerse. Cuando la adicción alcanza una etapa más profunda, aparece un fenómeno que suele pasar desapercibido. La identidad empieza a moldearse alrededor de la dependencia, como si la persona dejara de verse a sí misma sin aquello que consume. No es que quiera definirse por su adicción, sino que la ha integrado tan profundamente en su forma de enfrentar el mundo que le resulta imposible imaginar una vida donde no exista. El hábito se convierte en compañía, en ritual,
En respuesta automática ante cualquier emoción que amenace con desbordarse, el cerebro, acostumbrado a recibir una dosis de alivio mediante ese escape, empieza a asociar el bienestar, o al menos la ausencia del malestar, con la presencia constante de la adicción. Así surge una ilusión peligrosa, la idea de que sin ese escape no hay calma, no hay tregua, no hay posibilidad de sostener la vida cotidiana. Esta creencia no nace del capricho, sino de un proceso neurobiológico, donde los circuitos de recompensa se reorganizan, creando un mapa interno, donde la única ruta hacia el alivio es la repetición compulsiva. Poco a poco, la persona empieza a vivir en un estado de doble conciencia. Una parte de sí sabe que está perdiendo control, la otra justifica cada recaída como un acto de supervivencia, y mientras esa batalla se desarrolla dentro del cuerpo y la mente, el entorno emocional se vuelve cada vez más frágil, el aislamiento empieza a hacerse más evidente, no por falta de amor, sino por miedo a ser descubierto o incomprendido. La vida social se reduce, las conversaciones se vuelven superficiales, las relaciones profundas se enfrían, y lo que antes era un círculo de apoyo, se transforma en un recordatorio incómodo de la distancia emocional que la adicción ha generado. En esta etapa, la persona comienza a experimentar una sensación similar a la de vivir detrás de un vidrio grueso. Observa el mundo, ve a los demás avanzar, reír, construir, pero siente que no pertenece, que cada intento de acercarse a la normalidad es un esfuerzo agotador. La adicción entonces ofrece una última promesa: hacer desaparecer esa sensación de desconexión, aunque sea por un instante, y ese instante, aunque breve, se convierte en el ancla que sostiene todo el ciclo. Pero ese alivio tiene un costo. Cuanto más se busca, más se pierde de sí mismo. Aparecen pensamientos de resignación, como si la vida se hubiera reducido a un guión predeterminado, donde no existe alternativa. En esa vulnerabilidad, cualquier pequeño detonante puede reactivar el impulso: una discusión, un recuerdo, una sensación de soledad, incluso una alegría que el cuerpo no sabe cómo sostener sin miedo a perderla. La persona vive a merced de emociones que no sabe procesar, y que la adicción le enseñó a evitar en lugar de integrar, y mientras más se huye, más grande se vuelve la sombra interna, esa que exige atención, reconocimiento y cuidado, pero que el hábito adictivo silencia de manera brutal. La identidad empieza a fracturarse entre quien la persona fue, quien podría ser, y quien cree que está condenada a seguir siendo. En ese punto, la adicción ya no es un refugio ni un enemigo, es una parte de la vida tan integrada, que cuesta distinguir dónde termina la herida, y dónde empieza la costumbre. Allí, justo en ese espacio donde el yo se disuelve, y la dependencia ocupa su lugar, la batalla emocional se vuelve más silenciosa, más íntima y más difícil de comprender desde afuera. En la etapa más compleja de la adicción, surge una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. Las personas no solo se vuelven adictas por heridas internas, sino también porque viven en una época diseñada para fabricar adicciones a escala industrial. Las sociedades modernas están construidas sobre pilares que explotan la vulnerabilidad emocional, redes sociales que alimentan la comparación constante, aplicaciones creadas para manipular la dopamina, industrias que premian el consumo compulsivo, algoritmos que detectan la fragilidad en milésimas de segundo. Nunca antes en la historia humana se había visto un ecosistema tan eficiente para capturar la mente. Todo está hecho para que la persona dependa de algo, del teléfono, de la aprobación ajena, de la productividad excesiva, de la apariencia, del entretenimiento interminable. Y lo más polémico es que este sistema no es un accidente, es una estrategia económica. Grandes corporaciones invierten millones en estudiar cómo mantener a la población emocionalmente enganchada, incapaz de desconectarse incluso cuando siente que la vida interna se desmorona. La adicción ya no es un asunto individual, es una herramienta que mueve economías, que mantiene industrias enteras funcionando, que alimenta modelos de negocio que prosperan cuando el ser humano está distraído, cansado, ansioso o emocionalmente débil. En esta realidad, quien cae en una dependencia siente que lucha contra sí mismo, sin saber que también pelea contra un entorno que opera en su contra. La polémica crece cuando se observa que los mismos dispositivos que perjudican la salud mental son promocionados como herramientas de bienestar, mientras los algoritmos que supuestamente conectan al mundo terminan aislando a millones. La persona dependiente mira a su alrededor y descubre que no está sola. Vive dentro de una generación agotada, adicta a la validación digital, atrapada en la ilusión de un éxito instantáneo que nunca llega. La presión por ser perfecto, por producir, por destacar, por aparentar, actúa como un detonante constante que empuja hacia la búsqueda de alivio inmediato, y es allí donde la adicción actual difiere de las antiguas. Ya no necesita una sustancia para esclavizar, basta con una pantalla que nunca se apaga, una notificación que nunca deja de vibrar, una expectativa social que no se puede cumplir. En medio de esta tormenta contemporánea,
La persona que lucha con su dependencia empieza a sentir que su voluntad se enfrenta no solo a su trauma, sino a un sistema que necesita que siga consumiendo para seguir existiendo, un sistema que ofrece distracciones, entretenimiento y falsas recompensas en lugar de espacios para sanar. Y esa es la controversia más dura de aceptar. Muchas adicciones modernas no se rompen porque el mundo no permite que se rompan, porque el negocio de mantener a la gente emocionalmente quebrada es demasiado rentable. En esta atmósfera, la persona siente que por más que avance, siempre habrá algo dispuesto a arrastrarla de nuevo hacia el ciclo, y esa guerra silenciosa, entre la herida interna y una cultura que la explota, se convierte en la carga invisible más pesada que alguien puede llevar en el siglo XXI. En el punto donde la adicción se mezcla con la vida cotidiana, hasta volverse casi indistinguible, surge una pregunta que resuena como un eco antiguo. ¿Qué es lo que realmente está buscando una persona cuando se aferra a aquello que la destruye? La respuesta no aparece en manuales ni diagnósticos, sino en la profundidad humana, que rara vez se observa de cerca. En el fondo, toda adicción es una súplica, una petición silenciosa de algo que se perdió en algún momento de la existencia. No se busca la sustancia, ni la conducta, ni la sensación. Se busca un hogar emocional que nunca estuvo, una paz interior que jamás fue enseñada, un refugio que ninguna etapa de la vida supo construir. Así, la dependencia deja de verse como un acto irracional, y se revela como un intento desesperado por llenar un hueco que no debería haber existido. La psicología contemporánea demuestra que las áreas del cerebro asociadas con el dolor emocional se activan de la misma forma que las del dolor físico. Y esa revelación desmonta la idea de que la adicción es solo un hábito. En realidad, es una forma de autocuración fallida, un intento instintivo de reparar lo que nadie ayudó a reparar a tiempo. Y mientras esa búsqueda continúa, la persona va creando un mundo interior donde conviven la esperanza y la autodestrucción, donde cada intento de cambiar se encuentra con resistencias que no son simple debilidad, sino huellas de antiguas batallas. En ese espacio íntimo, la adicción funciona como una especie de llave falsa. Abre puertas que parecen conducir a la calma, pero terminan en pasillos oscuros que se repiten una y otra vez, y aún así, la persona insiste, no porque quiera caer, sino porque todavía cree que detrás de cada repetición habrá un instante de alivio que justifique el desgaste. La paradoja es que, cuanto más se busca ese alivio, más grande se vuelve el vacío. Cuanto más se intenta apagar el dolor, más se expande su territorio. La vida se convierte en un vaivén emocional, donde cada día inicia con una promesa de control, que se desvanece con la misma facilidad con la que llegó. Pero lo más devastador es descubrir que la adicción no solo se alimenta del sufrimiento, sino también de la esperanza, una esperanza frágil, rota, que aún así empuja a la persona a creer que puede cambiar sin enfrentar la raíz del vacío. Y en esa danza emocional, donde el miedo, la culpa y el deseo chocan sin descanso, la persona se va encontrando cada vez más lejos de lo que soñó ser, como si su vida fuera una habitación cuyos muebles han sido movidos sin permiso. Allí, en ese territorio donde la mente se siente huésped de sí misma, la adicción revela su dimensión más profunda. No es una búsqueda de placer, sino un intento por reconectar con una identidad que quedó suspendida en el tiempo, una identidad que, en algún punto de la historia personal, dejó de sentirse suficiente. En el momento en que la adicción empieza a ocupar cada rincón de la vida emocional, surge una transformación que no aparece en ningún manual clínico, pero que es decisiva. La realidad comienza a dividirse en dos versiones, la que todos ven y la que solo la persona habita en silencio. Afuera, todo parece seguir como antes, rutinas, obligaciones, conversaciones que se mantienen en automático, pero por dentro, la mente se convierte en un territorio donde la lógica y la desesperación conviven sin tregua. La persona empieza a experimentar una disociación casi imperceptible, una sensación de estar presente y ausente al mismo tiempo, como si el cuerpo siguiera adelante mientras la identidad se quedara detenida en un punto del pasado, donde se originó la herida. La adicción, entonces, se convierte en una especie de brújula fracturada, guía, pero hacia direcciones que nunca llevan a un destino real. El mundo pierde nitidez, los días se mezclan entre sí, y la percepción del tiempo se distorsiona, hasta volverse una secuencia de intentos fallidos por recuperar el control. En esta etapa, la mente opera en modo supervivencia. Cualquier emoción intensa, cualquier recuerdo que duela, cualquier señal de vulnerabilidad se convierte en un detonante que activa el impulso de buscar alivio inmediato. Y lo más inquietante es que ni siquiera es un deseo consciente. Es una programación interna, que se activó después de cientos de repeticiones, como si el cerebro hubiera renunciado a otras opciones. Aparecen entonces momentos de lucidez, donde la persona se observa desde afuera, y reconoce la magnitud de su caída.
Pero esa claridad duele tanto que de inmediato vuelve a refugiarse en aquello que la destruye. Es una paradoja cruel. Cuanto más consciente es del daño, más fuerte se vuelve el impulso de anestesiarse. La adicción muta, cambia de forma, se adapta. A veces es una sustancia, otras un comportamiento, otras una relación tóxica o un escape digital que promete desconexión. Pero sea cual sea la forma, la función siempre es la misma: adormecer la herida que nunca sanó. En esta fase, la persona empieza a reconocer la pérdida de algo mucho más profundo que el control, la pérdida de sí misma. Ya no recuerda quién era antes, qué le gustaba, qué soñaba, qué esperaba del futuro. La adicción roba no solo el presente, sino también la memoria emocional. Y mientras el mundo exterior continúa exigiendo normalidad, productividad y sonrisas, adentro se libra una batalla que nadie ve. En ese espacio oscuro, la persona descubre que la adicción no solo la acompaña, la habita, se convierte en voz, en diálogo interno, en refugio y amenaza al mismo tiempo, una presencia que susurra que sin ella no hay vida posible, que la calma verdadera es una ilusión, que la libertad no es más que un recuerdo lejano. Allí, justo en esa frontera donde la identidad comienza a disolverse, y la dependencia toma decisiones en su lugar, se revela la dimensión más aterradora de la adicción, la capacidad de hacer que alguien deje de reconocerse sin que nadie alrededor lo note. Y mientras esa verdad se instala silenciosamente, la persona continúa avanzando, con pasos cada vez más lentos, sintiendo que su vida se convierte en un escenario donde actúa un papel que ya no entiende. En la profundidad del ciclo adictivo, surge una etapa donde el ser humano empieza a enfrentarse a una revelación inquietante. La adicción no solo altera su comportamiento, sino que reconfigura la forma en que percibe el mundo, como si cada pensamiento pasara por un filtro que lo distorsiona todo. La realidad deja de sentirse sólida, se vuelve una mezcla de dudas, miedos y proyecciones que se entrelazan en un torbellino emocional difícil de descifrar. La mente, acostumbrada a sobrevivir mediante el escape, comienza a desconfiar incluso de los momentos de tranquilidad, como si la calma fuera demasiado frágil para sostenerse sin un apoyo artificial. En este punto, el cuerpo se convierte en un archivo viviente de sensaciones contradictorias: ansiedad que aparece sin motivo, insomnio que rompe las noches, pensamientos que se aceleran sin control, emociones que cambian como si fueran impulsadas por una corriente invisible. Y es allí donde surge la pregunta que más atormenta a quien vive atrapado en la dependencia: ¿qué parte de mí queda cuando todo lo que conozco está contaminado por la necesidad de escapar? Esta duda se convierte en un nudo emocional que aprieta cada día con más fuerza, erosionando la autoestima hasta convertirla en un susurro casi inaudible. La persona mira al espejo, y no solo ve cansancio, ve una versión de sí misma que siente ajena, como si la adicción hubiera tomado una copia de su identidad y la usara para sostener un papel que jamás pidió interpretar. Poco a poco el pensamiento se polariza, todo se vuelve blanco o negro, éxito o fracaso, alivio o caos. No hay matices, porque los matices requieren estabilidad emocional, y la adicción se ha encargado de borrarla. Lo más doloroso es que, en esta fase, cualquier gesto de ayuda puede percibirse como amenaza, cualquier consejo como crítica, cualquier límite como abandono. La percepción emocional está tan alterada, que incluso el cariño puede sentirse como presión. La persona ya no huye solo del dolor, sino también de la posibilidad de sanar, porque sanar implica enfrentar todo aquello de lo que lleva años escondiéndose. A nivel interno, se instala una contradicción devastadora: se anhela cambiar, pero se teme más que nada lo que podría emerger si se deja de escapar. Y mientras esa batalla se repite día tras día, el mundo exterior continúa avanzando con una indiferencia que pesa en el pecho, alimentando la sensación de estar quedando atrás en una carrera que nadie pidió correr. Las experiencias empiezan a filtrarse con una tonalidad oscura, los logros parecen irrelevantes, los vínculos se sienten distantes, el futuro se vuelve una imagen borrosa. Esta distorsión emocional crea una especie de prisión invisible, donde la persona ya no confía en sus propias percepciones. Y esa es la tragedia más profunda de esta etapa: perder la confianza en uno mismo, no en otros, no en la vida, sino en la capacidad propia de interpretar el mundo sin que la adicción interfiera. Allí, en ese territorio donde la mente lucha por distinguir entre lo real y lo emocionalmente distorsionado, se despliega una verdad silenciosa: la adicción no solo habita el cuerpo, intenta dominar la conciencia, y mientras esa lucha continúa, la persona siente que su existencia se convierte en un pasillo largo, donde cada puerta promete alivio, pero oculta un precio que ya no está segura de poder seguir pagando. En cierto punto del camino, cuando la adicción ya ha erosionado la claridad interior, y las decisiones comienzan a sentirse como movimientos automáticos, aparece una etapa especialmente compleja: la sensación de estar atrapado en un ciclo que se entiende intelectualmente, pero del cual no se sabe cómo salir emocionalmente.
La persona reconoce los patrones, identifica los detonantes, incluso anticipa los momentos en los que la necesidad de escape surgirá con la misma exactitud con la que se predice una tormenta, pero aún así se siente incapaz de modificar el rumbo. La adicción opera como una fuerza silenciosa que empuja desde adentro, no con violencia, sino con una familiaridad engañosa, que hace que cada recaída parezca inevitable. En esta fase, la vida empieza a organizarse alrededor de la dependencia, como si el hábito definiera el ritmo, las horas, las decisiones, los encuentros, los silencios. La mente desarrolla estrategias para justificar lo injustificable, para suavizar la realidad, para convertir pequeñas señales de deterioro en detalles que se descartan con facilidad, y mientras ese mecanismo se instala, la persona empieza a notar algo inquietante. La adicción no solo altera su conducta, sino que moldea la manera en que percibe las relaciones. La desconfianza aumenta, no hacia los demás, sino hacia sí misma. Surgen dudas sobre la capacidad de cumplir promesas, de mantenerse firme, de sostener un cambio. Cada intento fallido se convierte en un recordatorio doloroso de la fragilidad emocional que la adicción aprovecha. Y sin embargo, junto a esa fragilidad también crece una pequeña chispa de lucidez que no desaparece del todo. Una intuición que dice que algo dentro aún desea recuperar su poder. Esta contradicción genera un cansancio profundo, un desgaste emocional que no proviene de la dependencia en sí, sino de la lucha interna por mantener una apariencia de normalidad, mientras el mundo interior se siente cada vez más desordenado. La persona observa cómo sus vínculos comienzan a deteriorarse, no por falta de amor, sino por la distancia emocional que se intensifica con el tiempo. Las conversaciones se vuelven breves, las miradas esquivas, los encuentros incómodos, como si cada interacción recordara la brecha que la adicción ha creado entre lo que se siente y lo que se muestra. La presión social por estar bien agrava aún más el conflicto, porque obliga a ocultar lo que se vive, a guardar silencio, a fingir que el control sigue existiendo cuando por dentro se siente que todo se sostiene con hilos muy delgados. En esta etapa, la persona comienza a preguntarse quién sería sin su dependencia, pero esa pregunta no trae motivación, sino miedo. Miedo a enfrentarse a emociones que quedaron congeladas en el tiempo, miedo a descubrir heridas que requieren paciencia, acompañamiento y reparación. Y aún así, detrás de ese miedo persiste una verdad que la adicción nunca logra borrar por completo, la intuición de que en algún lugar del camino, aún existe la posibilidad de recuperar la propia vida. Esa pequeña chispa es débil, pero real. No ilumina el camino entero, solo el siguiente paso, y a veces, en medio de la oscuridad emocional, un solo paso es suficiente para comenzar a imaginar un futuro distinto, aunque todavía no se sepa cómo alcanzarlo. En esta etapa silenciosa, y casi imperceptible, la adicción empieza a revelar su impacto más profundo, la distancia emocional con uno mismo. No es una distancia física, ni un rechazo explícito, sino una separación interna, que se siente en los pequeños gestos del día a día, en la incapacidad de conectar con las propias emociones, sin sentir que algo dentro se bloquea, se encoge o se esconde. El mundo interior se vuelve un territorio, donde las sensaciones auténticas parecen ajenas, como si ya no se supiera con claridad, qué se siente de verdad, y que es un reflejo condicionado por la necesidad de alivio. Aparece una desconexión que no se nota a simple vista, pero que transforma la manera en la que la persona vive, se relaciona y se percibe. Todo se experimenta a través de un filtro, que suaviza lo bueno y amplifica lo difícil, un filtro que protege temporalmente del dolor, pero que al mismo tiempo priva de la alegría genuina y de la profundidad de los vínculos. Las emociones dejan de fluir, y en su lugar surge una especie de inercia afectiva, sonrisas que se sienten mecánicas, conversaciones que no logran tocar el corazón, momentos felices que pasan sin llegar a registrarse por completo. Es como si la vida estuviera ligeramente desplazada, como si siempre hubiese un vidrio invisible entre la experiencia real y la capacidad de sentirla. En esa desconexión, la persona empieza a notar que ya no reacciona como antes, que la música que amaba ya no la conmueve igual, que las amistades cercanas parecen más lejanas, que incluso su propia voz interior se ha vuelto más tenue. Esta pérdida de sensibilidad no es apatía ni indiferencia, es una consecuencia natural de haber dependido tanto tiempo de un escape, que no permitía procesar las emociones auténticas. La adicción no solo alteró la recompensa, sino también la capacidad de habitar la vida con presencia, y sin embargo, en medio de esa desconexión, surge algo inesperado, pequeñas señales de inquietud emocional que actúan como recordatorios de que la sensibilidad no ha desaparecido por completo, un recuerdo que toca, una frase que impacta, una mirada que mueve algo dentro. Son destellos breves pero significativos, que muestran que la persona no ha perdido la capacidad de sentir, sino que la ha dejado en un rincón que aún no se atreve a explorar. Esta tensión entre la desconexión y el deseo de volver a sentir genuinamente
Se vuelve un conflicto interno, que genera cansancio y melancolía, un anhelo silencioso de recuperar la autenticidad emocional que la adicción fue opacando a lo largo del tiempo. En esta etapa, la persona no está perdida, está suspendida, no está rota, está desconectada, y aunque esta sensación puede ser confusa y dolorosa, también revela una verdad crucial: si existe un vacío, es porque la capacidad de llenarlo no se ha extinguido, solo se ha ocultado. Allí, en ese espacio íntimo donde la sensibilidad intenta despertar de nuevo, comienza a gestarse la posibilidad de un cambio, aunque la persona todavía no lo sepa con certeza. A medida que la desconexión emocional se prolonga, surge un fenómeno que transforma la manera en que la persona se relaciona con su propia historia, una sensación de vivir entre lo que ha sido y lo que todavía no puede permitirse imaginar. No es un vacío total ni un derrumbe absoluto, sino una especie de pausa interior, un estado en el que el pasado pesa demasiado y el futuro se percibe como un territorio borroso que aún no sabe cómo habitar. En este punto, la adicción funciona como un puente distorsionado entre ambos extremos, una estructura que sostiene lo justo para no caer, pero que nunca permite avanzar realmente. La persona empieza a recordar fragmentos de sí misma, momentos en los que sentía más claridad, más fuerza, más identidad, pero esos recuerdos llegan teñidos de nostalgia, y a veces de vergüenza por la distancia que hoy existe entre el ayer y el presente. Aparece un duelo silencioso por la versión de sí que quedó rezagada, un duelo que duele porque no es simple pérdida, sino separación, y esa separación no se vive como un final, sino como una deuda emocional pendiente, que todavía no encuentra forma de resolverse. Sin embargo, también aparece algo inesperado, un cansancio profundo que no destruye, sino que cuestiona, un cansancio que no invita a rendirse, sino a preguntarse cuánto más puede sostenerse una vida dividida entre la evasión y el deseo de volver a sentirse entera. No se trata de desesperación, sino de una lucidez nueva, una comprensión silenciosa de que seguir aferrado al mismo patrón ya no ofrece alivio real. La adicción comienza a perder su ilusión de refugio, porque incluso el alivio momentáneo se siente cada vez más corto, más débil, más vacío, y en ese desgaste progresivo surge un pensamiento que antes parecía imposible: tal vez exista otra forma de vivir, aunque aún no se sepa cuál. La mente empieza a reconocer pequeñas grietas en el muro emocional, lugares donde asoma una curiosidad tímida, una idea aún sin forma, como si algo interno quisiera moverse, pero todavía no tuviera la fuerza suficiente para dar un giro completo. Este despertar lento no es un milagro ni una epifanía, sino un proceso natural. Cuando una persona lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso emocional, su interior busca, de manera instintiva, un camino diferente. No es valentía ni voluntad heroica, es la vida misma intentando emerger. En esta etapa la persona empieza a notar señales sutiles, conversaciones que la tocan, pensamientos que se sienten más claros, deseos que resurgen sin razón aparente. No son cambios radicales, pero sí indicadores de que la identidad original, aquella que quedó suspendida, sigue ahí esperando ser escuchada. La adicción, aunque aún presente, comienza a perder parte de su poder simbólico, porque la necesidad emocional que la alimentaba ya no se siente tan absoluta, y en ese instante, por pequeño que sea, aparece una verdad que transforma la perspectiva. No todo está perdido, porque lo que se siente desvanecido no ha desaparecido, simplemente está buscando un camino de regreso. Cuando esa pequeña grieta empieza a expandirse dentro del mundo emocional, ocurre algo que no suele mencionarse. La persona comienza a percibir la contradicción entre lo que siente que merece y lo que la adicción le ha hecho creer que puede obtener. Esta tensión es sutil, casi imperceptible al principio, pero crece como una corriente subterránea que empuja desde dentro. Después de tanto tiempo sobreviviendo con la misma estrategia, aparece un tipo de incomodidad nueva, un malestar que no proviene de la falta de alivio, sino de la falta de sentido. La dependencia, que antes parecía una respuesta inevitable, empieza a mostrarse como un hábito que ya no alivia ni protege, sino que repite una historia emocional que dejó de tener lógica. No es un rechazo repentino, ni un giro abrupto, es un desgaste profundo, como si la mente se diera cuenta de que el costo emocional ya supera cualquier beneficio. En ese estado surgen pensamientos que antes parecían imposibles, una curiosidad por lo que pasaría si un día fuera diferente, un interés casi tímido por imaginar una versión propia que no cargue el mismo peso, un deseo pequeño pero real de recuperar partes de la vida que se dejaron en pausa. La persona comienza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el aire más limpio al despertar, el silencio que deja espacio a nuevas ideas, la posibilidad de disfrutar algo sin depender del escape. Son detalles mínimos, casi frágiles, pero suficientes para encender un tipo distinto de conciencia. Esta conciencia no exige valentía extrema ni decisiones radicales, solo pide atención.
La persona empieza a escuchar su propia mente de una manera distinta, sin juzgarse tanto, sin presionarse, sin exigirse perfección. Surge una comprensión nueva. La adicción no surgió por maldad ni debilidad, sino por necesidad. Y si la necesidad cambia, también puede cambiar el rumbo. En este proceso, el cuerpo y la mente envían señales que por primera vez en mucho tiempo, no buscan escape, sino descanso. Un descanso auténtico, no el descanso artificial que la adicción prometía. Y en esa diferencia aparece una claridad inesperada. La persona empieza a distinguir entre alivio y paz, entre silencio emocional y tranquilidad verdadera, entre desconexión y autenticidad. Este descubrimiento transforma el paisaje interior, porque revela algo que la adicción nunca pudo ofrecer: la posibilidad de reconectar consigo misma, no como un salto repentino hacia una nueva vida, sino como un regreso lento hacia una identidad que ha estado esperando ser recuperada. Y mientras esa idea se asienta, la dependencia empieza a perder la sombra de inevitabilidad que la sostenía. Se convierte en un elemento más del pasado, no en el dueño del presente. Lo que parecía un ciclo eterno, comienza a mostrar fisuras, no impulsadas por la fuerza, sino por la comprensión. Y así, sin dramatismos ni milagros, la persona descubre que dentro de su propio silencio emocional, hay una verdad poderosa. Todavía queda algo intacto, algo que no fue destruido ni corrompido por la dependencia, algo que, aunque ha estado oculto durante mucho tiempo, nunca dejó de existir y nunca dejó de esperar. En el momento en que la comprensión interior empieza a abrir espacio dentro del caos emocional, surge una transformación silenciosa. La persona comienza a reconocer que su vida no está resumida únicamente en la adicción, sino en todas las partes que la dependencia había eclipsado durante tanto tiempo. No se trata de un triunfo repentino, ni de un despertar glorioso, sino de una transición delicada, casi imperceptible, en la que la identidad empieza a recuperar territorio. La mente, antes dominada por el impulso automático, comienza a generar preguntas nuevas, no desde la culpa, sino desde la curiosidad. ¿Qué quedaría de mí si ya no necesitara escapar? ¿Qué sentiría si volviera a habitar mi propio cuerpo sin miedo? ¿Qué pasaría si las emociones que siempre evité no fueran amenazas, sino mensajes que nunca aprendí a escuchar? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, simplemente abren una brecha en la lógica del hábito, una apertura que permite que el pensamiento vuelva a moverse con libertad. La vida, que antes se sentía rígida, comienza a adquirir flexibilidad. Los días ya no están definidos únicamente por el ciclo de alivio y desgaste. Empiezan a tener matices, colores, detalles que se habían perdido en la repetición constante. Las conversaciones recuperan profundidad, las miradas se vuelven un poco más honestas, y la persona descubre que puede estar presente incluso en momentos que antes parecían insoportables. Este reencuentro gradual con la propia existencia no es lineal. Está lleno de avances y retrocesos, de momentos de claridad seguidos por momentos de duda, pero cada paso revela una verdad que ha estado escondida desde el principio. La capacidad de reconstruirse nunca desapareció, solo se mantuvo en silencio, esperando que la persona la reconociera de nuevo. En este proceso, la adicción empieza a perder su condición de centro emocional, y se convierte en un elemento periférico, una sombra que ya no dicta el ritmo de la vida. La persona comienza a notar que su valor no depende de su lucha ni de sus tropiezos, sino de su capacidad para seguir sintiendo, para seguir buscando, para seguir estando presente a pesar del miedo. Y lo más revelador es que por primera vez en mucho tiempo, surge la sensación de que la vida no está cerrada, de que aún es posible reconstruir, aprender, sanar. Este reconocimiento no elimina la complejidad del camino, pero sí ilumina una dirección nueva, una dirección en la que la adicción deja de ser una condena y se convierte en una parte de la historia, no en el final de ella. Allí, en ese espacio donde la identidad vuelve a tomar forma, la persona empieza a comprender que lo que ha sobrevivido dentro de sí es mucho más fuerte que cualquier dependencia, y que la posibilidad de transformarse no proviene de negar el pasado, sino de aprender a mirarlo sin miedo. A medida que la identidad comienza a recomponerse, aunque sea lentamente, surge una revelación que transforma todo el paisaje emocional. La persona empieza a darse cuenta de que no está luchando contra la adicción en sí, sino contra la versión de sí misma que aprendió a vivir sin herramientas emocionales. Este descubrimiento es sutil pero poderoso, porque desmonta la idea de que la dependencia es el enemigo central. El verdadero conflicto siempre estuvo en la falta de recursos afectivos, en las heridas no atendidas, en los silencios que se acumularon hasta volverse demasiado pesados para sostenerlos con la mente desnuda. En esta etapa, la adicción pierde parte de la sombra gigantesca que proyectaba, y se revela como un síntoma, no como una sentencia. La persona empieza a reconocer que lo que necesita no es un castigo, ni un juicio, ni una fuerza sobrenatural,
sino comprensión, acompañamiento y espacio para reconstruir aquello que el tiempo había fragmentado. Aparece entonces una disposición distinta. Ya no se trata de resistir a toda costa, sino de observarse con honestidad, de permitir que las emociones emerjan sin temor a ser arrasadas por ellas. El dolor deja de verse como un enemigo y empieza a percibirse como una parte legítima de la vida emocional que nunca se le enseñó a manejar. Y al aceptar esta verdad, la persona empieza a descubrir reservas internas de fortaleza, que siempre estuvieron presentes, pero ocultas bajo el peso de la vergüenza y la culpa. El cuerpo, poco a poco, deja de reaccionar con desesperación ante la ausencia del escape, y comienza a adaptarse a una experiencia emocional más auténtica. La mente ya no se paraliza al sentir tristeza, ni huye de la alegría por miedo a perderla. Empieza a habitar cada emoción con una presencia nueva, tímida pero real, y esa presencia marca el inicio de un vínculo distinto consigo mismo, un vínculo basado en la paciencia, no en la exigencia, en el cuidado, no en el castigo, en la escucha, no en la negación. En esta fase, incluso los retrocesos se ven con otros ojos, no como pruebas de incapacidad, sino como parte natural de un proceso que exige desmantelar años de mecanismos de defensa. Cada paso, aunque pequeño, se convierte en evidencia de que la identidad está recuperando espacio, de que la vida interna está generando estructura, sin necesidad de apoyarse en el hábito destructivo. Por primera vez, la persona nota que puede sostener momentos difíciles sin derrumbarse, que puede respirar dentro de la incomodidad sin buscar una salida inmediata, y esa capacidad, aunque frágil, es un punto de inflexión. Demuestra que la dependencia ya no tiene el control absoluto, que la autonomía emocional comienza a emerger como una fuerza silenciosa. Allí, en ese terreno íntimo donde la fragilidad convive con el crecimiento, la persona empieza a comprender que la verdadera recuperación no es un acto heroico ni un salto dramático, sino un retorno gradual a sí misma, un retorno donde la sensibilidad deja de ser una amenaza y se convierte en prueba de que, incluso después de todo, sigue existiendo la capacidad de sentir, de reconstruir, de volver a confiar. En esta fase más madura del proceso interno, la persona comienza a comprender algo que durante mucho tiempo permanecía oculto. La adicción nunca fue simplemente un hábito destructivo, sino una respuesta imperfecta a una necesidad legítima de conexión, pertenencia y calma emocional. Esta revelación no llega como un golpe repentino, sino como un murmullo que se hace más claro con cada día vivido con mayor conciencia. La dependencia, vista ahora con ojos más abiertos, deja de parecer un monstruo incomprensible, y comienza a mostrarse como una estrategia de supervivencia que quedó atrapada en el tiempo. Y al reconocer esto, se disuelve una parte del resentimiento, que durante tanta lucha se había dirigido hacia uno mismo. Lo que antes parecía fracaso empieza a entenderse como la consecuencia natural de haber intentado sobrevivir con las herramientas disponibles. Esta comprensión abre una puerta que durante años estuvo cerrada: la posibilidad de relacionarse con la propia historia sin sentirse derrotado por ella. La persona comienza a mirar sus recuerdos desde otra perspectiva, ya no buscando culpables, sino señales, ya no castigándose por lo vivido, sino reconociendo la fortaleza silenciosa que le permitió mantenerse de pie incluso en los momentos más confusos. En esta etapa, la identidad vuelve a expandirse, como si la vida recobrara un espacio que había sido estrechado por la repetición constante del escape. La mente empieza a recuperar el deseo de explorar, de aprender, de sentir sin filtrar. Incluso los momentos de incertidumbre, que antes activaban el impulso automático, ahora se perciben como oportunidades para descubrir partes de sí que habían sido silenciadas. Aparecen pequeñas acciones que antes parecían imposibles: pedir ayuda sin temor, decir "esto me afecta", sin sentirse débil, expresar emociones sin sentir que se pierde el control. Estos gestos simples se convierten en actos profundos de recuperación emocional, no porque solucionen todo de inmediato, sino porque demuestran que la persona está reconstruyendo su capacidad de sostenerse desde adentro, sin depender de aquello que antes parecía indispensable. El mundo exterior, aunque todavía desafiante, ya no se siente como un enemigo, sino como un escenario donde es posible caminar sin disfraz. La persona empieza a reconocer que su valor no está definido por su pasado ni por sus recaídas, sino por su disposición a seguir avanzando, incluso cuando el camino es incierto. Y lo más transformador de esta etapa es la sensación de reencuentro, una sensación cálida, silenciosa, que aparece cuando la persona se da cuenta de que ha empezado a reconectar con aspectos de sí que creía perdidos. No se trata de una victoria estruendosa, sino de un redescubrimiento íntimo, un recordatorio de que la esencia que alguna vez se sintió lejana nunca desapareció, solo estaba esperando el momento en que pudiera ser reconocida sin miedo. Allí, en ese punto donde la herida deja de dictar el rumbo y comienza a ser parte de una historia más amplia, la persona descubre que sanar no es borrar lo vivido,
sino integrarlo con la misma dignidad con la que se integra la luz y la sombra dentro de cualquier camino humano. A esta altura del recorrido interior, cuando la persona comienza a reconocerse más allá de la dependencia, surge un descubrimiento que lo trastoca todo. La adicción nunca fue simplemente un mecanismo de escape, sino un intento fallido de llenar un vacío que no era químico, ni físico, sino existencial. Es en este punto donde aparece una dimensión más profunda, casi espiritual, en el sentido humano del término, la necesidad de encontrar un propósito, un sentido, una dirección que dé coherencia a lo vivido. Durante años, la vida parecía estar compuesta únicamente de impulsos, alivios momentáneos, y días que se repetían sin un hilo conductor. Pero ahora, mientras el ruido interno se atenúa lentamente, empiezan a surgir preguntas que no nacen del miedo, sino de una inquietud genuina por comprender qué se perdió en el camino. Esta búsqueda no es mística ni dramática, es íntima y silenciosa, un deseo de reencontrarse con la capacidad de disfrutar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, de despertar sin sentir que la vida es un peso, de habitar las horas, sin necesidad de escapar de ellas. Poco a poco, la persona empieza a notar que la ausencia del hábito no deja un abismo, sino espacio, y ese espacio, aunque al principio desconcierta, se convierte en un territorio fértil, donde la identidad puede reconstruirse con más libertad. Aparecen intereses que parecían olvidados, pasiones que se dieron por muertas, curiosidades que renacen como pequeñas brasas dentro del pecho. La mente, antes ocupada en sobrevivir, ahora empieza a explorar, y en esa exploración, surge la comprensión de que el sentido nunca estuvo fuera, sino en la capacidad de habitar la vida de manera auténtica. La persona se sorprende al descubrir que puede sentir satisfacción, sin que esté ligada al impulso, que puede experimentar alegría sin buscar euforia, que puede sostener la tristeza sin creer que es una amenaza. Esta madurez emocional se vuelve un faro interno que orienta incluso en los días difíciles. No elimina el pasado, pero transforma la manera en que se relaciona con él. Ya no lo ve como una marca de la que debe huir, sino como una parte de su historia que le permitió llegar a este punto. Y mientras esta comprensión se afianza, la adicción pierde la sensación de ser un destino inevitable, y empieza a verse como un capítulo que, aunque doloroso, no determina el resto del libro. Lo verdaderamente transformador es que, al recuperar la capacidad de sentir con transparencia, la persona empieza también a recuperar la capacidad de elegir cómo responder, elegir a quién acercarse, elegir qué construir. La vida deja de ser una reacción automática y comienza a convertirse en una experiencia consciente, y en ese despertar, una idea crece con fuerza tranquila. Lo que parecía destruido nunca lo estuvo del todo. Había algo intacto esperando pacientemente a que el ruido bajara, algo que ahora, sin prisa y sin perfección, empieza a tomar forma nuevamente. Cuando la vida comienza a recuperar su textura original, surge una reflexión inevitable, que marca un punto de inflexión. La persona comprende que la adicción no fue solo una respuesta emocional, ni un mecanismo de supervivencia, sino también un espejo distorsionado, que revelaba aquello que nunca se sintió capaz de enfrentar de manera consciente. Esta comprensión no carga violencia ni culpa, es una claridad que se asienta con suavidad, como quien finalmente reconoce las piezas de un rompecabezas, que antes parecían imposibles de encajar. Ahora, con más distancia emocional, la persona empieza a observar su historia como un paisaje completo, y no como una sucesión de errores. Se da cuenta de que cada impulso, cada repetición, cada caída formaba parte de un intento por sostener un mundo interno, que se sentía demasiado frágil, demasiado vulnerable. Esta mirada más amplia no borra los momentos difíciles, pero les da un significado distinto. Ya no son símbolos de debilidad, sino señales de un proceso humano complejo que en su momento no contó con las herramientas adecuadas. Esta perspectiva permite algo que antes parecía inalcanzable: reconciliarse consigo misma, no desde la negación, sino desde la aceptación madura de que la vida nunca fue lineal, y que la identidad no se define por sus partes rotas, sino por la capacidad de integrarlas. Y a medida que esta idea toma fuerza, surge una transformación emocional profunda. La persona empieza a sentir que tiene derecho a vivir sin cargar su pasado como una condena. Ya no se ve obligada a esconder lo vivido, ni a protegerse del juicio ajeno, porque comprende que la única aprobación realmente necesaria es la propia. En este punto, la energía que antes se consumía en la lucha interna, comienza a liberarse para cosas que sí nutren, que sí construyen, que sí aportan sentido. Los vínculos se vuelven más auténticos, no porque los demás cambien, sino porque ahora la persona se permite mostrarse tal como es, sin máscaras ni defensas rígidas. Aparecen conversaciones que antes parecían imposibles, momentos de vulnerabilidad que se sienten liberadores, y no peligrosos,
instantes de conexión donde la vida se experimenta sin el peso de la culpa. La adicción, vista desde esta nueva altura emocional, deja de ser una sombra constante, y se convierte en un capítulo que, aunque doloroso, aporta una comprensión profunda sobre la propia capacidad de resistencia. Lo más poderoso es reconocer que la dependencia no destruyó lo esencial, sino que reveló la necesidad urgente de reconstruir aquello que en algún momento se perdió, y en ese reconocimiento aparece una certeza serena. La persona no está regresando a quien era antes, está avanzando hacia una versión más consciente, más completa, más suya, una versión que aprendió a sostenerse incluso en los días más frágiles, y que ahora comprende que el sentido de la vida no está en escapar del dolor, sino en aprender a caminar con él sin perderse en el camino. En este tramo final del recorrido interior, cuando la mirada hacia uno mismo se ha vuelto más compasiva, y la vida comienza a sentirse menos como una correa que arrastra, y más como un territorio que puede explorarse, surge una comprensión que reconfigura todo lo vivido. La adicción nunca definió a la persona, solo eclipsó, temporalmente, su capacidad de verse con claridad. La dependencia, que durante años pareció una fuerza inevitable, se revela ahora como un capítulo que surgió en un momento, donde el alma pedía ayuda de una manera que no sabía expresar. Este entendimiento modifica la relación con el pasado, porque ya no se observa como una sucesión de errores, sino como un camino lleno de decisiones que fueron tomadas con las herramientas que se tenían, en un contexto emocional que no permitía otra cosa. La persona comienza a notar que, incluso en los momentos más confusos, hubo una voluntad silenciosa de seguir adelante, una fuerza que nunca desapareció, aunque quedara oculta bajo capas de miedo, cansancio o repetición, y es en esta revelación donde toma forma una verdad, que siempre estuvo latente. La identidad no se reconstruye negando la herida, sino integrándola con dignidad, reconociendo que lo vivido no marca un final, sino un punto de partida distinto. A medida que esta idea se fortalece, la relación con el mundo cambia. Ya no se camina con la tensión constante de quien intenta ocultar su fragilidad, sino con la serenidad de quien ha comprendido que la vulnerabilidad es una de las formas más auténticas de la fuerza humana. Las emociones dejan de ser amenazas, y se convierten en brújulas. Las dudas dejan de ser señales de debilidad, y se transforman en recordatorios de que se está vivo, en movimiento. La persona empieza a descubrir que la libertad no consiste simplemente en la ausencia del hábito adictivo, sino en la presencia plena de sí misma, en recuperar la capacidad de elegir, de sentir, de construir, de estar presente sin la necesidad de fragmentarse. Y cuanto más se habita esta libertad, más se comprende que la vida, incluso con su imperfección inevitable, ofrece oportunidades que antes parecían inaccesibles, conversaciones que ahora tienen profundidad, decisiones tomadas desde la calma, y no desde el miedo, vínculos que se construyen, no para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya existe dentro. Es en este punto donde se produce la transformación más silenciosa, y al mismo tiempo más radical. La persona descubre que no está regresando a su versión anterior, sino avanzando hacia una nueva identidad, una que reconoce su historia sin quedar atrapada en ella. Y mientras la vida sigue desplegándose con sus luces y sombras, una certeza empieza a madurar por dentro. La adicción fue una parte del camino, pero nunca fue el destino. Lo esencial siempre permaneció allí, esperando el momento en que el ruido se apagara. Ahora, con más claridad, más presencia y más conciencia, la persona se da cuenta de que la verdadera libertad no consiste en olvidar lo vivido, sino en comprender que, incluso en los momentos más difíciles, nunca dejó de existir la posibilidad de volver a encontrarse. En esta fase donde la vida comienza a sentirse habitada con mayor autenticidad, emerge una reflexión que transforma la manera en que la persona interpreta su historia. Comprender que sanar no significa borrar el pasado, sino mirar lo vivido con una lucidez que antes era imposible. La adicción, que durante tanto tiempo pareció una fuerza impenetrable, empieza a revelarse como un capítulo complejo que enseñó, con su crudeza, dónde estaban las fracturas que nunca fueron atendidas. La persona descubre que cada impulso, cada retroceso y cada momento de confusión reflejaba una necesidad de ser escuchada, comprendida y sostenida, y al observar esto, se rompe una de las cadenas invisibles más pesadas, la idea de que su vida quedó definida por esa etapa. Ahora, con más madurez emocional, aparece una comprensión más serena. El valor de una persona no se mide por las veces que cayó, sino por la capacidad que encontró para seguir reconstruyéndose en silencio, incluso cuando nadie más entendía lo que estaba atravesando. Esta mirada más amplia produce un cambio profundo en la forma de relacionarse con el mundo. Los demás dejan de parecer jueces, y comienzan a convertirse en compañeros de camino, seres humanos igualmente llenos de contradicciones, heridas y búsquedas. La persona empieza a desarrollar una empatía diferente, una que nace del entendimiento íntimo de cuánto puede esconderse detrás de una apariencia tranquila,
o detrás de un comportamiento difícil de descifrar, y esa empatía no debilita, fortalece, porque permite ver en los otros lo que antes solo se veía en uno mismo, la lucha silenciosa por intentar ser mejor que ayer, aunque el proceso no sea perfecto ni lineal. En esta etapa, la vulnerabilidad deja de sentirse como una amenaza, y se transforma en un puente que conecta con el entorno de una manera más honesta. Los vínculos adquieren profundidad no por ser impecables, sino porque se construyen desde la verdad, y no desde el disfraz. La persona empieza a notar que puede hablar, pedir apoyo, poner límites y decir, esto me afecta sin sentir que con ello se rompe algo. Al contrario, descubre que la autenticidad abre espacios que antes parecían inaccesibles, y mientras esta nueva forma de estar en el mundo se afianza, aparece un entendimiento que ilumina con fuerza tranquila. La adicción no fue un capítulo de vergüenza, sino un capítulo de transformación, no porque haya sido deseado, sino porque permitió reconocer la importancia de cuidar lo que antes se ignoró, el bienestar emocional, la paciencia con uno mismo, la necesidad de sentirse acompañado. A medida que esta visión madura, la persona empieza a percibir que el camino hacia adelante ya no está marcado por el miedo al pasado, sino por la intención de construir un futuro donde la vida interior tenga espacio, dignidad y escucha. Allí, en ese punto donde la comprensión se vuelve más grande que la culpa, la persona descubre que el verdadero cambio no ocurre cuando todo está perfecto, sino cuando se acepta, con humildad y firmeza, que merece vivir con más calma, más claridad y más verdad que antes. En esta última etapa, cuando el camino recorrido empieza a integrarse como parte de una narrativa más amplia, y no como un conjunto de heridas aisladas, surge una verdad que atraviesa todo el proceso. La recuperación no es un destino al que se llega, sino una forma de vivir que se elige cada día, incluso cuando las sombras regresan, incluso cuando el mundo vuelve a exigir más de lo que se tiene para dar. La persona descubre que la libertad no consiste en un estado perfecto de estabilidad, sino en la capacidad de reconocerse humana, vulnerable y en constante movimiento. La adicción, que alguna vez pareció el centro de su universo, se convierte ahora en un capítulo que revela cuánta fuerza existía incluso en los momentos donde todo parecía perdido. Ya no se observa como una condena ni como un error irremediable, sino como un recordatorio de un tiempo en el que el corazón buscaba desesperadamente alivio sin saber todavía cómo sostenerse. Y con esa comprensión madura, la persona empieza a caminar con una serenidad distinta, no porque todo esté resuelto, sino porque entiende que no necesita tener todas las respuestas para sentirse en paz. La vida deja de dividirse entre días buenos y días malos, y empieza a vivirse como un tejido continuo donde cada emoción, incluso las más difíciles, tiene un lugar legítimo. En esta nueva forma de estar en el mundo, el silencio deja de ser un enemigo, y se convierte en un hogar, un espacio donde es posible escucharse sin miedo, donde las emociones no se perciben como amenazas, sino como señales que guían el camino. Y mientras esta conexión interior se fortalece, aparece una certeza tranquila que había estado ausente durante mucho tiempo. La persona ya no se siente definida por su pasado, sino acompañada por él. Lo vivido se integra como parte de una historia que tiene profundidad, matices y sentido. Ya no se camina con prisa ni con culpa, se camina con presencia, y en esa presencia surge la capacidad de elegir con más claridad, de construir vínculos que nutren, de habitar la vida con un corazón menos endurecido y una mente más consciente. Este estado no es perfección, es humanidad, una humanidad que permite aceptar los días en los que el peso vuelve a sentirse, sin interpretarlo como un retroceso, sino como parte natural de un alma que está aprendiendo a sostenerse sin recurrir al escape. En este punto final, la persona comprende que la transformación auténtica no significa volverse a alguien diferente, sino regresar a quien siempre fue antes de la herida, antes del ruido, antes de la necesidad de esconderse. Y mientras avanza hacia un futuro que ya no se ve como una extensión del dolor, sino como un territorio lleno de posibilidades reales, emerge una verdad simple y luminosa. Lo esencial nunca se perdió, solo estaba esperando ser reencontrado con un corazón lo suficientemente valiente como para mirar hacia adentro sin miedo.